Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Boomer y hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la importancia que tiene entender bien las aperturas. Este tema es muy importante, sobre todo dentro de los primeros niveles, entre niveles de gente principiante, que necesita entender muy bien las aperturas para saber qué planes utilizar en la partida y qué ideas debe tener. Espero que os guste, dentro vídeo. Antes de comenzar con el vídeo, os invito a que me dejéis un me gusta y os suscribáis al canal, ya que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube recomiende mis vídeos para que otra gente pueda verlos. Bueno, vamos a comenzar con el tema del que trata este vídeo, que es la importancia que tiene entender las aperturas. Este es un tema que muchos profesores y entrenadores de ajedrez tratan y comentan, pero que sin embargo mucha gente no comprende o por algún motivo es un tema que resulta complicado de entender. Para ello voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla y lo que creo que se debe hacer para poder mejorar en las aperturas de ajedrez. Bien, en vez de memorizar aperturas como mucha gente hace últimamente, ya que creen que memorizando las aperturas pueden mejorar mucho más rápido y que van a conseguir posiciones mucho mejores, esto por una parte es cierto, por una parte memorizar las aperturas es cierto, que te va a dar una ventaja frente al rival durante una serie de movimientos, pero también supone muchas veces un problema, ya que nuestro rival consigue salvar su posición mientras nosotros conocemos la teoría, y en el momento que nosotros no conocemos ya más teoría, andamos como pollo sin cabeza sin saber qué hacer en la posición. Esto ha pasado en muchas partidas y mucha gente, sobre todo en niveles más principiantes, ha perdido muchas partidas por el tema de no conocer exactamente qué ideas o qué planes podía seguir en ciertas posiciones una vez que ya no sabía más teoría. Por ello yo creo que es muy importante entender las aperturas y que es más importante aún que memorizarlas, ya que entendiendo las aperturas se puede jugar con los planes, aunque no hagas la mejor jugada, puedes jugar con los planes haciendo jugadas buenas y siempre tendrás una idea o varias ideas en las que agarrarte cuando la posición esté sin muchos planes. Sin embargo, si tú memorizas una serie de jugadas de teoría, de aperturas, en el momento que tú ya no tienes ninguna de las jugadas que habías memorizado, no sabes qué mover y te quedas sin planes y sin ideas. Mi recomendación para entender bien las aperturas es ver partidas de jugadores de la élite que hayan jugado las mismas variantes que pretendes jugar tú, y entonces con ello puedes conseguir ver qué planes o qué ideas han seguido ellos, la forma de la distribución de las piezas o cómo han ido progresando ellos en la partida de cara a poder resolver esas posiciones de apertura y ya entrar en posiciones de medio juego en las que ya puedes tener más conceptos o más ideas. Aparte de esto, yo creo que siempre viene bien un entrenador que te pueda asesorar o que te pueda dar algún consejo de tus partidas en las que tú hayas visto que te hayas quedado sin ideas o sin planes, y él te pueda pues mostrar ciertas partidas o enseñar algunos temas de aperturas. Ahora quería mostraros de dos partidas, una en la que pierdo con las piezas negras y otra en la que gano. En estas dos partidas, en la primera es de hace 3 años, de hace ya bastante tiempo, y lo que me ocurre en esta partida es un poco lo que había comentado. Yo había tratado de aprenderme una apertura de forma sistemática, tratando de memorizar las primeras jugadas, sin tener mucha idea de qué planes tenía que hacer, ni de qué ideas me podían surgir en las posiciones. Sí que es cierto que era una de mis primeras partidas jugando esta apertura, pero bueno, de todas formas es siempre muy recomendable tener bien estudiada una apertura antes de comenzar a jugarla, ya que si no pueden ocurrir estas cosas, que tú conozcas ciertas líneas, pero que en el momento de que te cambien alguna variante y entren en una variante que tú no conoces, el otro va a saber los planes y las ideas y tú no, y esto hará que te quedes en posiciones muy inferiores o que termines perdiendo la partida por el simple hecho de no saber qué hacer. Otro de los problemas que suelen surgir es que la gente últimamente se aprende muchos esquemas de aperturas
como por ejemplo podría ser el sistema Londres o podría ser el sistema Call o algunos otros sistemas de aperturas en los que simplemente tienes que aprender una estructura de piezas, una disposición en la que tú colocarías las piezas, pero que si en algún momento te hacen alguna variante para la que la disposición de piezas que tienes pensada es errónea, tú simplemente no lo sabes porque siempre utilizas ese sistema de colocación de piezas, esa distribución de piezas, y entonces te vas a quedar en posiciones muy inferiores por el hecho de que no conoces cómo jugar contra esas variantes y sigues tu esquema al pie de la letra. Por ello yo creo que no es recomendable jugar algunos esquemas de aperturas, ya que pueden tener este tipo de problemas y es uno de los, podríamos decir, de los fallos que tienen estos esquemas de aperturas, aunque de cara a tratar de no perder tanto tiempo estudiando aperturas, están bastante bien. Bueno, vamos a pasar a ver la primera partida, y es una partida mía del campeonato de selecciones. Bien, yo jugaba con las piezas negras y me hicieron la jugada C4. Yo hice caballo F6 y ahora me jugaron D4 y yo contesté con E6. Hicieron caballo C3 y yo hice alfil B4. Esta es la defensa ninzo-india y yo la tenía más o menos trabajada en cuanto a variantes que había estado preparando por mi cuenta de cara a sorprender en este torneo. Las blancas me hicieron la jugada de 3, que es una de las variantes más principales, y yo hice la jugada en roque, ya que era la jugada que tenía mirada. Me hicieron alfil de 3 y esta es una de las variantes. Dentro de la variante de 3 es una de las variantes posibles, también se puede hacer caballo F3, pero bueno, aquí la mejor jugada es de 5, que yo tenía mirada, y todavía conocía yo aquí la apertura. Aquí me hacen la jugada caballo F3, y yo contesto con la jugada C5. Este es uno de los planes que tiene la defensa ninzo-india y que es presionar en el centro de forma muy rápida, atacando con mis dos peones, con el de D y con el de C, en el centro y ayudándome de la presión que también ejerce mi alfil sobre la calabada de su caballo, y en algún momento puede haber planes con caballo E4, tratando de controlar el centro. Bien, hasta este punto yo sí que conocía todos los planes que puede haber hasta aquí en la posición, y él también. Me hizo en roque corto y ahora yo sabía que la variante más interesante era cambiar los peones en C4 y luego cambiar en D4. La mejor jugada para él es comer de peón, porque sus planes van a ser jugar con el alfil en G5, con la torre en E1, tal vez con la otra torre en C1, y sacar sus piezas de forma muy dinámica, aprovechando el peón aislado, ya que este peón aislado le da por un lado mucho más espacio para sacar sus piezas y tiene un juego mucho más sencillo, ya que sus piezas controlan el centro mejor que las mías. Sin embargo, este peón aislado también tiene un problema, que es bastante más débil, ya que no le defiende ningún otro peón. Para atacar este peón aislado, las ideas típicas suelen ser ocupar bien la casilla de bloqueo, suele estar delante de ese peón, y con ello suele sufrir la posición de las blancas. Por lo tanto, yo hice aquí la jugada B6, van muy en concordancia con el plan de controlar esta casilla que está delante de su peón aislado, y que tiene también el plan de cambiar alguna pieza de cara a entrar a una posición que se asemeje más a un final, ya que en las posiciones de peón aislado, si hay muchas piezas, el jugador que tiene el peón aislado suele estar bastante mejor, ya que puede atacar. Aquí él me hizo la variante dama E2 y yo simplemente hice alfil B7. Bien, yo conocía hasta esta posición. Yo sabía que después del plan de hacer B6 y alfil B7, tenía que tratar de controlar esta casilla de D5, sacando las piezas, por ejemplo el caballo por D7 para no molestar a este alfil en la diagonal, y luego hacer por ejemplo torre C8 y tratar de molestar al caballo de C3. Él me hace la jugada alfil G5, que es una jugada totalmente normal, y yo decidí hacer la jugada caballo BD7, siguiendo con mi plan. Él aquí me hizo la jugada caballo E5, y yo ya no sabía muy bien cómo contestar contra esta jugada, ya que me estaba amenazando la jugada caballo por D7 y tal vez alfil por F6, haciéndome que tuviese que doblar los peones en F. De todas formas, eso no es tan grave, y yo podría haber seguido con la jugada torre C8,
o con jugadas como alfil por c3. Bien, este es un momento clave de la posición, en el que yo no conocía mucho y no tenía muy claro el plan que debía seguir. Yo hice la jugada alfil 7, volviendo con el alfil para atrás, y como se puede apreciar, esta es una jugada que no es buena. El módulo ya da mucha ventaja para las blancas, y la jugada alfil e7 no es buena, ya que retroceder con las piezas en este momento no es la mejor idea. En esta posición yo tardé en hacer la jugada alfil e7 relativamente poco tiempo, ya que pensaba que alfil e7 era una jugada que me iba a simplificar la posición, ya que pensaba que se iban a cambiar bastantes piezas. Sin embargo, no era así, y la forma que yo tenía para jugar era con la jugada alfil por c3, que era una jugada muy interesante, que se había dado además en varias partidas de grandes maestros de la élite, y que si yo me hubiera dedicado a investigar partidas realmente buenas de la Ninzo India, probablemente hubiera encontrado alguna de estas partidas y hubiera tenido claro los planes que se podrían haber hecho aquí, que en este caso es la jugada alfil por c3. Después de b por c3, el plan continúa con torre c8 y tiene el problema de que amenazo la jugada dama c7 y el punto de c3 está bastante débil. Aquí él puede hacer la jugada torre a c1 y yo puedo hacer la jugada caballo por e5. La jugada caballo por e5 me da una posibilidad tras peón por e5, que parece que me clava a la dama. Sin embargo, no me clava la dama como tal, ya que tengo la jugada por f5, evitando la jugada peón por f6, ya que su alfil está en el aire en este momento. Tampoco tiene jugadas como alfil e3, ya que puedo comer el peón de 5. Si él decide hacer la jugada f4, que es una jugada que a simple vista parece muy interesante, yo tengo la jugada torre por c4 y contra dama por c4, dama de 2. Amenaza mate y a la par amenaza que si en caso de que me haga torre f2, dama por c1. Por lo tanto, con esta jugada las negras consiguen una posición en la que ganan automáticamente. Sin embargo, no es tan fácil de ver que contra f4 haya la jugada torre por c4, parece una jugada difícil de ver, pero la mejor jugada de las blancas, en caso de que viesen esto, es la jugada alfil d3, contra la que ya se puede hacer la jugada dama c7, quitándome de la clavada, y en el momento que me haga peón por f6, simplemente tendré torre por g5. En caso de que me haga alfil por f6, que es la mejor variante, tengo g por f6, dama h5, c5 para evitar el mate que me estaban amenazando, y ahora simplemente me tengo que conformar con unas tablas, dama g5 y dama f6. En caso de que yo volviese, él simplemente volvería a g5. Bien, como hemos podido ver en esta posición en la que me hacen la jugada caballo e5, si yo hubiese conocido los planes, hubiera quedado en una posición que al menos hubiera conseguido tablas. Sin embargo, la jugada que yo hice, que fue la jugada alfil e7, es una jugada muy pasiva y muy lenta. No consigue nada en la posición, sino que hace que mis piezas se queden totalmente encajonadas en la parte de atrás de la partida. Él me hace la jugada torre a d1, que es una jugada normal, desarrollando sus piezas, y yo hago la jugada h6, pensando que él me haría una jugada como alfil h4 o alfil f4. Sin embargo, para mi sorpresa, él me hace la jugada torre fe1. Aquí podemos comprobar un tema muy importante de lo que estamos tratando en este vídeo, que es el tema de entender las aperturas, la importancia que tiene entender las aperturas. Él me hace torre f1 y me la hace ya que él conoce ciertos planes o ciertas ideas que puede haber en su posición con caballo por f7 y dama o alfil por e6, aprovechándose de que la torre quedaría clavada. Este tipo de jugadas yo no las conocía con negras, pero sin embargo él, que sí había estudiado esta apertura también y que sí que tenía los planes y las ideas, después de haber visto ciertas partidas de grandes maestros, conocía la idea. Yo hice la jugada h por g5
Es una jugada que trata de ganar una pieza y de sostener la posición después de que me hagan la jugada caballo por F7. Y aquí, sin embargo, me equivoqué. Yo aquí hice la jugada rey por F7 y esa jugada no es tan buena ya que mi rey sale demasiado expuesto y tiene luego ciertos problemas. Si hubiese hecho la jugada torre por F7, él hubiera continuado con dama por E6. En este momento me está amenazando la torre y tengo que defenderla con la jugada dama F8. Sin embargo, contra la jugada dama F8, él tiene la jugada dama por E7. Y la posición podría continuar algo como rey a E8, dama por F8, rey por F8, alfil por F7, rey por F7, torre por E8, caballo por E8 y F3, evitando que yo haga la jugada G4, y tras la jugada caballo D6, en esta posición estoy ciertamente peor, ya que él tiene dos peones y torre por un caballo y un alfil. También tenía otra opción en esta posición, en la jugada dama por E7, la opción de hacer la jugada G4. Realmente esta opción es algo mejor, ya que controlo con el peón de G4 sus tres peones del flanco de rey. La posición podría haber continuado dama por F7, alfil por F7, rey por F7, y después podría haber continuado con torre E8, reciclando mi caballo hacia D6, pero manteniendo este peón en G4, controla bastante bien a los peones del flanco de rey. Sin embargo, tras la jugada caballo por F7, como he dicho, yo no comprendía la posición e hice la jugada rey por F7, a la que me contestó con dama por E6. En esta posición todavía tengo una opción de salvar la partida con la jugada rey G6 y de aguantar algo más, a pesar de que sigo estando peor. Él podría continuar con alfil D3, rey H6, dama F5 tratando de darme mate, dama E8, torre por E7 ahora muy buena, ya que me ha comido un alfil y mi dama no puede retomar, ya que me puede dar mate. Tengo que hacer la jugada dama H5 y podría continuar con G4, dama por G4, dama por G4, caballo por G4, torre por D7 y caballo por F2. La posición parece bastante compleja, ya que él me ataca un alfil y yo le ataco una torre y un alfil. Y tras torre por B7, torre a D8, la posición está ligeramente mejor para las blancas. Sin embargo, es una posición en la que las negras pueden aguantar perfectamente. Si volvemos un poco para atrás, la jugada dama por E6, yo solo tenía dos opciones, que era tratar de escapar con el rey por G6 o hacer rey E8 y tratar de mantenerme defendiendo mi alfil de E7. Sin embargo, aquí ya me confundo y hago la jugada rey E8, que no es correcta, y simplemente con la jugada caballo B5, que amenaza la jugada caballo D6, la posición está ya totalmente ganada para las blancas. Hice la jugada caballo B8 y tras caballo D6, dama por D6, dama por D6, no pude aguantar más en esta posición y decidí abandonar la partida, ya que no tenía ningún chance de obtener algún resultado positivo en la partida. Podemos ver cómo el hecho de que yo no entendiese la apertura ha hecho que yo no jugase bien con los planes, me quedase atrás, y esto ha hecho que él pueda sacrificarme con el caballo y ganarme la partida. Esta segunda partida que os voy a mostrar es en este caso una partida que yo gané y que es bastante interesante dentro de este tema, ya que mi rival no entendió bien la apertura y solo sabía de memoria ciertas jugadas de la variante. Es una partida de un torneo de hace 2 años que jugué en Pamplona. Las blancas empiezan con E4 y yo juego C5, caballo C3 y yo hago G6, tratando de jugar un esquema del estilo del dragón. Él me hace caballo G2 con idea de hacer D4 y yo hago alfil G7. Él continúa con D4 y cambiamos los peones y hago caballo C6. Él hace alfil E3 y yo hago caballo F6, jugando una de las variantes más principales dentro del dragón acelerado. Me hace alfil C4 y yo hago enroque corto. Hace alfil B3 para evitar temas que pueda haber con caballo E5, caballo A5. Yo hago D6
y él hace F3. Vamos a entrar en una de las variantes más principales dentro del dragón, y yo hago alfil D7, que es normal, dama D2 y torre C8. Bien, aquí llegamos a una posición más o menos crítica, en la que él tiene que decidir si va a hacer enroque largo directamente o va a jugar con H4. Decide jugar con H4, a la que yo contesto H5, ya que si no hago H5 y continúo con mi plan, por ejemplo, con caballo E5, podría hacerme H5 y no me gusta jugar ese tipo de posiciones, ya que su peón está realmente avanzado y sus amenazas son inminentes. Yo decido hacer H5 entonces, y él ahora sí hace enroque largo. Yo aquí seguía conociendo la teoría, y por lo que vi, él también la seguía conociendo. Yo hice caballo E5, y él hizo rey B1. Rey B1 es una de las variantes que existen. La variante principal es jugando alfil G5, y ahora torre C5 de las negras, a la que ahora sí se suele hacer rey B1. Y se puede continuar con caballo C4 o con B5. Él decidió hacer rey B1 directamente. No sé muy bien si él conocía que se podía hacer rey B1 o que pensaba que daba igual hacerlo primero alfil G5 o hacer primero rey B1. Me da la sensación de que era más la segunda opción y de que no entendió muy bien la apertura, ya que por algún motivo alguien le había explicado o él había visto que la jugada rey B1 se hacía en algún momento de la variante, pero decidió hacerla en un momento cualquiera y por supuesto eso no sirve. Yo continúo con la jugada caballo C4, alfil por C4, torre por C4, y ahora él decide hacer alfil G5. Yo lo que veo claramente es que ha tratado de memorizar esta apertura, aprendiéndose de memoria las jugadas que debe hacer, pero sin entender en absoluto ninguno de los planes ni de las ideas que tiene dentro de esta apertura. Ni siquiera se ha podido aprender los trucos que yo puedo tener en esta posición. Uno de los trucos más típicos es la jugada caballo por E4, que siempre está tocando el caballo de D4 en muchos momentos, y él no conoce este tipo de trucos porque en este mismo momento yo tengo la jugada caballo por E4, que es la que hice en partida, y contra caballo por E4, torre por D4, y he ganado un peón y me mantengo con la pareja de alfiles, que tiene una presión muy grande sobre sus piezas. Él decide hacer la jugada dama F4, me propone un cambio de torres. Sin embargo, yo no quiero cambiar torres en esta posición porque al comprender la apertura, al comprender de qué trata y cuáles son los planes, sé que mis ideas en esta posición son atacar a su rey. Y hago la jugada torre A4, que es una jugada muy buena ya que pongo la mira sobre A2, probablemente puedo combinarlo con alfil E6, con dama B6, y siempre tengo la amenaza de F5, ya que su caballo está clavado con la dama. Él decide volver con la dama para evitar ese F5, y ahora yo simplemente hago la jugada dama B6, atacando a su rey. Él hace C3 para defenderlo, y ahora puedo jugar con alfil E6, tocando el punto de A2. La partida continúa con B3, sin embargo yo en esta posición ya tenía pensado qué iba a hacer contra la jugada B3, y sin duda es la jugada alfil por B3, es bastante temática en este tipo de posiciones, ya que ataca muy fácilmente a su rey y le deja bastante indefenso. Pasa por B3, él pensaba que yo iba a hacer la jugada dama por B3, a la que él iba a contestar con dama B2, y bueno, la posición es bastante incierta. Sin embargo, yo aquí hago la jugada torre A3, que es una jugada muy buena, amenazo la jugada torre por B3, él decide hacer la jugada dama C2, yo me imagino que será para tratar de escaparse con su rey. Tras la jugada por B3 no tiene ninguna opción. Podría tratar de escaparse, pero no conduce a nada. Y también puede venir hacia la columna A. Él decide hacer la jugada rey A2, tratando de tocar mi torre con la dama y con el rey, pero simplemente la jugada torre B5 amenaza varios mates con las jugadas dama A6 o torre A6. En este caso estaba jugando contra un jugador que tenía 1800 de elo, o sea que ya era un jugador más o menos experto, pero que sin embargo había aprendido una apertura memorizándola, cosa que es un error como hemos podido ver, y no sabía ni los temas tácticos que yo le podía hacer para poder defenderlos, no conocía bien el orden de las jugadas, que es bastante importante, que es una vez entendiendo la apertura,
sabes qué ideas van primero y qué ideas van después, y de esa forma no mezclas las jugadas, y entonces puedes conseguir buenas posiciones. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre la importancia de entender las aperturas. Si es así, dejadme un buen like y suscribiros para que os siga trayendo mucho más contenido de calidad al canal. ¡Hasta la próxima!